Buenos días, yo creo que estamos los que tenemos que estar, con todo el cariño y con toda la alegría retomamos las jornadas de forma presencial, celebrando el Día Internacional de la Voz. Y bueno, no hace falta presentación, yo soy Begoña Frutos, pertenezco al Departamento de Música, Voz y Lenguaje, junto con mi compañera Laura, y en primer lugar quiero agradecer el apoyo y la presencialidad de estar hoy aquí apoyando estas jornadas. Quiero hacer una mención especial a mis compañeras y maestras Concha Doñaque, Izaskun Azurmendi y Beatriz Suárez, que han sido profesoras del Departamento de Música, Voz y Lenguaje y que sin ellas yo no estaría aquí, ¿vale? Celebramos las cuartas jornadas del Día Internacional de la Voz. Esto lo iniciamos con el 2016-17, me parece, con Pilar Lirio, a través del Instituto Español de la Voz, y que le agradezco su constancia y su permanencia en las jornadas. Y entre los temas que hemos tratado en estas jornadas, la historia oculta de la voz, hemos hecho estroboscopias a los estudiantes, hemos hablado de la identidad de la voz, hemos reflexionado acerca de los actores, de la voz, de la palabra hablada y de todo lo que tiene que ver con este medio de comunicación que es la voz. A lo largo de la jornada de hoy van a intervenir pues Enar, Irene, Pilar y Alba, que vendrá un poquito más tarde. Las ponencias, bueno, ya están. Uy, perdón. Ahí, las ponencias las podéis ver ahí. Y bueno, doy paso a mi amiga y compañera Laura para que ella nos acompañe en esta apertura. Es su primer año, deseo que no sea el último de estas jornadas presenciales que retomamos por fin después de la pandemia. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues para mí es un honor y un placer poder presentar unas jornadas sobre el Día de la Voz aquí, que para mí es como un sueño poder dar clase en la RESAD. Y nada, bueno, ¿qué vamos a decir nosotras que nos pasamos el día con la voz y para arriba y para abajo, y que si canto y que si hablo y que sí, o sea, que somos como apasionados de la voz? Pero es verdad que creo que también estas jornadas y estos días mundiales tendrían que servir para integrar de lo que hablamos, en este caso de la voz, al resto de las personas normales, ¿no? Hacerles que lean poesía en voz alta, que canten por la calle, que canturren en la caja de la escalera de sus casas, o sea, introducir la voz no solo a nivel profesional, sino a nivel de ser humano, porque es algo que el ser humano es el único que hace, ¿no? O sea, solo nosotros hablamos, cantamos y utilizamos una modulación especial de un sonido para comunicarnos con los demás. Y luego también me gustaría hacer como un toque a por qué utilizamos la voz, ¿no? Porque escuchamos. Entonces, no tratemos la voz solo de un elemento que sale de nosotros hacia afuera, sino de algo que entra hacia nosotros, o sea, algo que tiene una intercomunicación con el exterior, pero también con nosotros mismos. Lo que no oigamos y escuchemos de verdad, no lo podremos ni hablar ni cantar, ¿no? Así como un toque de reflexión. Y muchísimas gracias a las ponentes, y bueno, que yo estoy deseando que hablen ellas porque me quiero enterar de todo lo que dicen. Así que nada. Vamos a dar paso, antes de despedirme, a Irene, que es egresada de la RESAD. Ella es performer vocal, actriz, cantante, logopeda. Es profesora en la TAI de técnica vocal y expresión oral, ha dado clases, es docente en diferentes centros, actualmente está allí dando clase. Y bueno, una de las cosas, bueno, ha hecho muchísimas cosas, no me voy a extender con el currículum, pero desarrolla su investigación en torno a la técnica vocal como estrategia utilizada por diversos artistas, y lo que más me gusta de su currículum es cuestionar sistemas de clasificación y categorías de la voz, ¿no? Es fantástico ese estudio. Tiene su propio podcast, Queering the Voice, en La Casa Encendida, colabora semanalmente en la media mañana en Radio Nacional de España. Y no quiero reiterarme, pero gracias por estar aquí. Quiero que disfrutéis de las jornadas, que como decían mis maestras, por la voz pasa el mundo, y espero que esta mañana pase un poquito de ese mundo por aquí. Que la voz, el canto, la palabra y el habla escénica sea clara, sea elocuente, sea sensible en nosotros y que os toque hoy a vosotros. Gracias.
Sí, perfecto. Joder. Es súper divertido. Bueno, no sé dónde ponerme que no me sigue el sol del proyector. Bueno, me voy a poner aquí de igual, ya está. Que bueno, muchas gracias Begoña por invitarme. Para mí es muy emocionante estar aquí porque yo estudié aquí, lo pasé fatal también. Sí, salí muy quemada y vuelvo muy contenta. O sea, lo digo por los que estáis ahí, o sea, quiero decir, ahora ya no, ahora ya lo recuerdo con mucho amor y lo repetiría exactamente igual otra vez, lo he pensado muchas veces. Y nada, me hace especial ilusión, lo mismo que ha dicho Begoña, pues que están aquí mis profesoras, que sin vosotras no estaría aquí, así que, bueno, muchas gracias. Me hace mucha ilusión, me genera mucha presión, porque, hombre, oiga, yo me fui de aquí y fíjate, como estaba muy quemada, dije, yo me voy a dedicar a la voz, que dentro de todo es lo que no me ha quemado. O sea, que gracias a vosotras. Luego no, ahora sigo siendo actriz y soy feliz, pero bueno, que dije, que salvo de todo esto. Y dije, la voz, esto sí me gusta, esto no sé, esto me sigue ilusionando, me sigue emocionando. Toda esa ilusión, esa emoción, pues ha hecho que haga todo lo que hago ahora, incluido un doctorado específico sobre voz, que me ha costado también enmarcar, porque también todavía, lo digo para vosotros que estáis ahí en el camino y no sabéis a dónde vais todavía, algunos sí, otros no, que penséis que, bueno, que hay muchísimos caminos, pero que, bueno, por ejemplo, pues eso, a mí la voz me ha abierto un montón de caminos, pero es que todavía hay mucho que hacer, hay mucho que perforar todavía, y eso es muy bonito y es duro también, pero es súper interesante, porque quiere decir que pues, uno tiene que luchar. Yo, por ejemplo, he metido con calzador en el departamento de música de la Autónoma mi tesis, en plan, yo quiero hacer una tesis sobre voz aquí, y me han dejado. Al final lo he conseguido y me ha ido bien. O sea, ahora soy doctora y guay. Me ha ido fenomenal, o sea, estoy muy contenta. No es para echarme flores, es para animaros. Vale, entonces, ¿qué os traigo aquí? Pues la tercera parte de mi tesis, porque mi tesis siempre tuvo vocación aplicada. Entonces, parte de inquietudes que tienen que ver con mi práctica como performer y de mi práctica como docente. Cosas que tienen que ver con cómo yo he aprendido, cómo yo he practicado y los retos que presenta la escena actual y las demandas sociales o las inquietudes vitales que nos rodean, que creo que son como ineludibles, o al menos a mí me martillean de alguna forma, ¿no? Entonces voy a hacer una pequeña introducción comentándoos algunas de estas cuestiones. Entonces voy a tocar debates, ¿vale? Voy a tocar unos temitas gordos. No me voy a detener porque podríamos solamente hacer un congreso de un año sobre todo eso sin resolverlo, ¿vale? O sea, que quiero decir, por favor acompañadme en las preguntas. Yo os voy a plantear algunas de las respuestas a las que yo he llegado, siempre sintiendo, por supuesto, que son parciales y que todavía están en testeo. Pero mi investigación y mi intuición hacen que yo piense que mola ir por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un panorama escénico en el que se dan un montón de cosas, conviven un montón de tipos de escenas, ¿vale? O sea, hay teatro en el que todavía sigue funcionando las obras de tipo, ¿no? Un señor que todo el mundo va a ver a ese señor, se sube al escenario y da igual lo que haga porque la gente va a ver a ese señor, ¿vale? Luego, teatro clásico, pero luego hay 844.000 cosas más, ¿vale? Entonces, sobre todo en ese otro ámbito, ya sabéis que hay ahora también, además, es un debate, o sea, el propio concepto es un debate, el concepto que hace referencia a las artes vivas. Todos sabemos a qué me refiero cuando digo eso. Bueno, breve resumen. Por ejemplo, hubo un problemita en el Matadero hace unos años porque el director de Matadero dijo: no programamos artes escénicas, programamos artes vivas. ¿Eso qué quiere decir?
que hay como una especie de entendimiento de que hay un continuum entre las cosas que se hacen en performance, que vienen del mundo de las artes plásticas, el teatro, la danza, la música, ya nada es nada, porque esto es una realidad, hay un constante estado de hibridación. ¿Qué pasa? Que eso problematiza también pues, un montón de cosas que tocan movidas a nivel institucional, político, o sea, esto todo escala loco, ¿vale? Porque claro, si Matadero es un espacio para las artes vivas, los de artes plásticas nos quitan sitio, por ejemplo, a los que somos puramente de teatro. Ojo que yo no lo soy, ¿eh? Sí, en mi corazón de fondo, pero no en mi práctica luego, porque luego yo trabajo muchísimo con músicos, por ejemplo. Bueno, esa es una realidad, ¿vale? Que existe todo ese panorama de hibridación de formatos, que incluso ya los géneros en sí están en crisis por las propias prácticas escénicas. Luego, en esos formatos, una de las cosas que sucede es que existe una realidad multimedia, que uno dirá, es una realidad multimedia escénica, y yo digo, no. ¿Por qué? Porque todos tenemos y ahora voy a hablar de ello, una consciencia, es decir, a nivel cognitivo ya funcionamos como cyborgs, porque por favor, ¿quién no tiene alterada la atención gracias a su teléfono móvil? Que levante la mano, quien está fuera de eso. Un señor que vive en una ermita, en un monte y ya, fin, ¿vale? Yo he estado en China, ¿vale? Y en China la persona más pobre que vende noodles en una esquina y solo tiene su carrito de noodles, tiene móvil, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología nos afecta no solo a nivel, nos afecta a nivel performativo. Y cuando digo performativo quiere decir que las interacciones modifican mis actos y por lo tanto también mi cognición, la manera en la que yo pienso, en la que estoy en el mundo, ¿vale? O sea que esto es como una cosa que escala loco. Entonces, esa realidad multimedia no es una realidad solo escénica, pero es una realidad vital. Pero es que además, escénicamente, es una cosa que está pasando, viene pasando desde hace muchísimo tiempo, pero pasa constantemente. Convivimos con tecnología, y justo ahora Izaskun y yo hablábamos de que ahora además, cada vez más, que se nos microfona, o sea, que ya ni siquiera tenemos prácticamente ni que proyectar. Aunque convivimos con la realidad de que un día a lo mejor, apocalípticamente enfocando la cosa, hay un apagón y se nos va toda la mierda como nosotros vamos a hacer algo que no sea con tecnología. Luego, evidentemente, estas realidades traen exigen y traen nuevos públicos y nuevos performers, o sea, es decir, personas que estamos en estado de mutación. Entonces, evidentemente, cuando me refiero a nuevos públicos también voy a hablar de lo que voy a hablar ahora, que es de diversidades, ¿vale? Porque existe cada vez más, y aún así es una lucha y una tarea pendiente, una visibilización y al mismo tiempo una convivencia con cada vez más exigente y más apremiante con las diversidades. Y cuando digo diversidades me refiero a todo, ¿vale? Funcionales, esto quiere decir de movilidad, intelectuales, de género, están sobre la mesa cuestiones sobre procesos de racialización, clase, todo, ¿vale? Entonces eso evidentemente es una exigencia con la que tenemos que convivir y con la que convivimos, aunque no quisiéramos convivir, convivimos con ella. Esto evidentemente se traslada a lo didáctico, porque evidentemente se hace cada vez más apremiante en la cuestión de atención a la diversidad en las aulas. Es decir, entonces esto se tiene que ver bajo el paraguas de la lógica de las diferencias. Esto podríamos debatirlo, porque claro, esto depende mucho también del enfoque desde el que se ve, ¿vale? Evidentemente yo tengo un enfoque, ya lo estáis viendo, no lo comparto, no quiero hacer, o sea, no es propaganda ni política lo que hago, aunque entiendo que evidentemente yo hablo desde una perspectiva y una perspectiva tiene eso, pero no estoy intentando venderos nada, estoy queriendo compartir mi proceso, cómo he pensado, cómo lo veo, y esto lo podemos debatir luego, ojalá que nos va a dar tiempo, voy a correr, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y luego adaptarnos evidentemente a las demandas del medio.
Las demandas del medio son muy complejas y a los profesores nos toca resolver problemitas bastante gordos. Ahora os los voy a comentar a los que sois alumnos para que además también luego digáis, hostia, vaya melones, se tienen que comer esta gente. Que vosotros tenéis que comer unos grandes melones también, yo lo sé. Por esto pretende solucionar entre todos esos melones, ¿vale? Entonces, esas demandas del medio tienen que ver con todo lo que he comentado antes. Hipermedialización, atención a la diversidad, constante hibridación de géneros, formatos, tralala, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, si atendemos a todo esto, hace falta cambiar de paradigma porque hay varias cosas que entran en crisis. ¿Qué pasa? Que si convivimos, ¿no? O sea, si tenemos esa condición que es ciborgiana, ¿no? Esa convivencia mucho más allá de lo que todavía somos conscientes con lo tecnológico, evidentemente conceptos con los que hemos trabajado toda la vida en el ámbito escénico entran un poco en crisis. Por ejemplo, el concepto de naturalidad, que se utiliza constantemente, que también os digo, bueno, el concepto de naturalidad ha de ser revisado porque eso es como cuando te venden una crema y te dicen es natural, dices, bueno, natural también es el veneno, ¿no? O sea, quiero decir, el veneno de serpiente es natural, no es bueno, es natural. Bien, o sea, esa identificación entre natural como bueno, como... bueno, hay que revisar todas esas... Pero el concepto de naturalidad es complejo y lo usamos mucho, o lo han usado mucho con nosotros, o sea... Se ha usado mucho, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con cómo se usa, sobre todo porque tenemos que hablar, estamos con cuerpos y mentes que ya no funcionan o ya no funcionamos de la misma forma. Otro concepto que entra en crisis, el de autenticidad, la idea esa de buscar, en este caso por ejemplo, cuando me refiero a la voz, un sonido auténtico. ¿Qué quiere decir un sonido auténtico? Pues hombre, claro, esto, por ejemplo, cuando tocamos el mundo de las diversidades, el concepto de autenticidad es peligroso. ¿Por qué? Porque ¿qué es auténtico? Lo que se acerca a la norma, lo que se acerca a un modelo, lo que es, ¿vale? Entonces, yo no digo, ojito, que no es que, en plan, a la mierda todos estos conceptos. No, porque están ahí. Pero hay que redefinirlos, hay que pensar en qué significan y cuando los compartimos yo pienso que cuando los compartimos con nuestros alumnos es interesante convenir a qué nos referimos cuando nos referimos a una cosa, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, pues auténtico no lo uso, ¿vale? O sea, vamos a buscar un sonido que esté más conectado, con el que te identifiques, que te exprese, que te genere placer. O sea, hay un montón de otras cosas que sirven como amarras para guiar el proceso de un performer. Ojo, también el autoproceso, porque no estoy hablando de profesores hacia alumnos, estoy hablando de que alumnos sois performers y que también tenéis tenéis responsabilidad sobre vuestros propios procesos. Vais a crecer y vais a evolucionar lo que queráis o sintáis que es vuestra vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también os autorreguláis con estos conceptos. No os penséis que esto es solo de arriba abajo. Esto es, ¿vale? Esto uno también se lo autoadministra. Yo me he pasado la vida diciendo, esto no es auténtico, esto no es natural. Ojo, ojo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que otra cosa que traen estos nuevos paradigmas, por ejemplo, es la consciencia de que existe que existe una realidad fluida. Es decir, el género es o puede ser fluido, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que aceptar la mutación, el cambio constante. Eso es una realidad de vuestra vida, ¿no? También, en general. Que estamos todo el día teniéndonos que adaptar a cambios todo el rato. Iba a decir un taco. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso por ejemplo, colisiona con esas ideas de esencialidad. ¿Vale? La idea esa de... Eso es algo puro, de buscar algo esencial, algo puro, algo que no cambia. Cuando la realidad, si es algo, es que lo es que es algo mutable. Por ejemplo, el yoga, si practicáis yoga, el yoga enseña eso. Hay una fábula que a mí me gusta mucho, que es un monje mayor que le dice a un monje pequeño de edad, que le dice, maestro, ¿cuándo me iluminaré? Y él le dice, cuando veas... Están en un puente sobre un río y le dice el maestro, cuando veas que el puente se mueve y el río no.
¿vale? O sea, como cuando veas que el puente se mueve. Y si no lo habéis entendido, os lo dejo ahí, yo he tardado muchos años en entenderlo, ahora lo entiendo, ¿vale? Es bonito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, como ya he dicho antes, todo esto también pone en crisis una cosa, que es la idea de modelaje sonoro. Esto no me lo he inventado yo, esto lo dice mucho esta señora que se llama Nina San H. que es mi gurú, básicamente. O sea, es una investigadora que es performer, que es cantante, que trabaja en Estados Unidos, que investiga mucho sobre estas cuestiones, y ella es un poco más extrema que yo. Yo pienso que ella plantea cosas que no resuelven problemas que también tenéis que resolver en escena, o que tenemos que resolver en escena, pero ella pone mucho en crisis esta idea de lo que llama figuras del sonido, es decir, esa cosa que muchos perseguimos, por ejemplo, cuando cantamos, que es como una voz, ¿no? Hay como una especie de idea de una voz, y tú vas como un desgraciado detrás de eso tratando de... Cuando al final, a lo mejor eso no tiene nada que ver con cómo funciona uno, o sea, existen esos modelos, ¿no? Entonces, ella es mega radical y dice, no, modelos, ¿vale? Yo creo que sí que sirven, se pueden entender, yo creo que todo sirve según cómo lo mires, ¿vale? Entonces, bueno, otra idea, crisis. Vale, entonces, nuevos enfoques. A mí me funciona, que eso es lo que os traigo, ¿vale? Una mirada que tiene más que ver con esto, la voz entendida como fenómeno performativo, es decir, como un fenómeno que está en constante mutación y que no se define por cómo uno esencialmente es o algo sino que se define sobre todo mucho más. Eso no quiere decir que el otro no exista, ¿vale? Porque entonces entraríamos dentro del debate de lo biológico contra lo cultural. No, ¿vale? O sea, eso no quiere decir que lo biológico, por ejemplo, no existe, existe, por supuesto. Yo soy logopeda, ¿vale? Estudiaba anatomía y fisiología, veo constantemente movidas que tienen que ver con lesiones, pero también veo que todas esas lesiones tienen que ver muchas cosas con, obviamente, cosas performativas, ¿vale? Performativo quiere decir interacción, ¿vale? Cosas que son fruto de la interacción. La interacción quiere decir la interacción social, la interacción con el mundo, con un montón de cosas, ¿vale? Estamos siendo constantemente modelados, es muy difícil decir que uno es totalmente agente de lo que hace, ¿vale? Entonces eso es importante porque hay que tenerlo en cuenta. Y, evidentemente, la voz entendida como un fenómeno fluido, mutante y mutable. Sobre todo poner el foco en el cambio y no en la estabilidad, porque si hay algo que es la voz, es no estable. Y cuanto más cuanto más la vive uno, más uno entiende que no se fija de ninguna forma. Nunca, nunca jamás. Y sin embargo vivimos bajo la sombra del cuento, porque es un cuento, no lo digo en plan mal, es que es como un tale, ¿no? Lo digo en inglés, que viene de muy antiguo, que es esa idea de la voz como expresión de la esencia, del ser. Y claro, hay que revisar un poco qué significa todo eso. Bueno, tengo las... Es que yo cuando escribí la tesis yo estaba aquí sola, en plan, y ahora pues no, me hace mucha ilusión compartirlo y me acojona también. Bueno, entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué pasa? Que desde esta perspectiva, insisto, voy a hablar de colisiones, no voy a hablar de cosas resueltas. Esto es un gran conflicto, ¿no? El reconceptualizar el trabajo vocal para atender a estas demandas y, ojo, atender a las demandas curriculares. Porque luego yo tengo todas estas ideas, ¿vale? Yo tengo toda esta hoja de ruta, soy feliz, y yo llego a una institución y por mucho que a lo mejor mis compañeros dentro de la institución del departamento de voz digan ¡sí, IDEACA! ¡Guay! Vamos a pensarlo todo así. De repente dices, no, mira, pues que está usted en la universidad y entonces se exige ¿vale? Se exige cumplir ese currículo. Pero es que tú dices, ¿es que en la universidad son unos psicópatas? No, es que ¿sabes qué pasa, Irene? Que es que resulta que hay un medio que no es solo este medio, o sea, este medio al que hay que atender, que todavía al que todavía no se le ha atendido, sino que todavía hay que saber hacer verso, hay que saber, porque eso sigue existiendo. Entonces tú tienes que preparar a tus alumnos para... yo estoy feliz porque yo ya estoy formada canónicamente, ¿vale? Y además no canónicamente, ¿vale? Porque me he ocupado de eso, de construirme y romperme. Pero al mismo tiempo, cuando uno empieza con gente que acaba de empezar, dices, hostia, ¿por dónde empiezas, no?
Entonces, esas demandas curriculares tienen que ver con que, oiga, es que a esta gente se le tiene que oír, entonces tendrás que utilizar unas técnicas, a ver qué técnicas utilizas, que no estés condicionando su manera de comunicarse, que les estés posibilitando crecer, pero al mismo que no les estés reprimiendo. ¿Vale? Es una movida. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, hostia, pues a lo mejor todo esto que estás pensando cabe muy bien en un módulo de innovación, tal, y de repente dices, vale, y bien, me gusta. Vamos a hacer eso dentro de instituciones superiores. ¿Vale? No hay tanto espacio todavía como lo hay en las universidades, y ojo, eso también nos metemos en otro jardinaco, ¿vale? Para la investigación, para la innovación, para decir, ¿este es un espacio para romper o este es un espacio para construir? Yo creo que un espacio tipo la SAD o tipo TAI, que yo estudio ahí, es centro superior, no estudio ahí, trabajo ahí, yo estoy tiene que ser un espacio que posibilite, ¿vale?, las dos cosas, porque las dos cosas son realidades vitales, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sitúa en este debate. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Ok. Vale, entonces, una propuesta. Vale, muy rápido. Os vais a tener que llamarme para que haga un curso, ¿vale? Para que veáis cómo se aplica. Bueno, entonces, objetivos, lo que os he dicho antes, principios y materiales para un cambio de perspectiva y facilitar criterios para potenciar estos caminos alternativos que permitan que cada artista se expanda de acuerdo a necesidades y potencial, ¿no? Bueno, entonces, ideas para aterrizar muy chiquititas. Vale, por ejemplo, creo que es muy importante promover la consciencia de la técnica, es decir, que la voz es un fenómeno más bien artificial, o sea, lo que es natural, por ejemplo, es hacer así, eso es natural, ¿vale? O sea, que el cuerpo se relaje, que el cuerpo haga, no es natural, es bastante artificial, o sea, implica una técnica y por lo tanto hay una hermosa artificialidad consustancial al alma y a la expresión, ¿vale? Pero, ojo, entonces, es importante porque así se traslada el foco del ser al hacer, ¿no? Que creo que es importante. Luego, eso, poner más el foco en el dinamismo de la voz y en su mutabilidad, es decir, que haya más consciencia de justo eso, de dónde se están produciendo los cambios en el sonido y cuándo se producen, para evitar precisamente concepciones de tipo esencialista. Luego, creo que es súper favorecedor desarrollar mucho más de lo que se desarrolla el trabajo auditivo, porque evidentemente cuanto mejor escuchéis, más superpoderes tenemos. Yo tengo más cada vez que más oigo, y tengo más cuanto más enseño, mejor hago yo. ¿Por qué? Porque oigo mejor. ¡Ting! ¿Y eso qué quiere decir? Que eso que tengo más criterio propio, básicamente, ¿vale? Esto. Luego, ampliar el trabajo perceptivo también en un sentido multisensorial. Eso se hace, ojo. Hay muchas cosas de las que digo que obviamente se hacen, ¿vale? Lo que pasa es hacer eso, pero con esta otra consciencia, ¿vale? Eso es lo que, básicamente, porque un ejercicio o una técnica no es maligna o benigna, igual que la tecnología no es buena o mala. Es cómo la usamos y desde dónde la usamos lo que modifica las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es importante. Entonces, por ejemplo, aumentar la consciencia de que la voz tiene varias dimensiones, auditiva, visual y cinética, pero tiene una dimensión, la dimensión visual es también simbólica y es súper potente, ¿vale? Un sonido genera una expectativa, una voz genera un cuerpo en la mente del que la oye, independientemente de si lo vemos o no lo vemos. ¿No os pasa, no? Oís a alguien en la radio y decís, anda, luego lo veis y decís, esta persona, tú habías pensado en alguien, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que en esas relaciones nosotros construimos un montón de cosas en medio, ¿vale? Y esas cosas que construimos sí pueden ser a veces malignas o benignas, y eso hay que verlo. Y evidentemente, pues yo creo que también una cosa que es muy rica, pero eso también, insisto, se hace. Muchos profesores me diréis, pero si eso se hace, pues claro que se hace. Abordar el trabajo desde perspectivas, o sea, cuantas más perspectivas se dé mejor. Eso evidentemente contribuirá a poder marear al alumno. Sí. Obviamente, a ver, no hay un camino perfecto bueno, ¿no? O sea, como si no habéis escuchado una canción de Silvio Rodríguez que va sobre 3 hermanos que echan a andar, escuchadla.
Los tres hermanos, ¿vale? Porque habla un poco de esto, no va a haber una solución buena, perfecta, lo siento. Mientras estemos en esta tierra, no. Vale, entonces, una solución de todo esto sería sistemas de trabajo, por ejemplo, aumentar favorecer una cosa que se entiende como escucha expandida de la voz, que integra un poco estas ideas, ¿vale? Entonces, para aterrizar, yo propongo, o es lo que yo intento hacer, aumentar, por ejemplo, las capacidades de discriminación de los parámetros del sonido de la voz. Es decir, que, por ejemplo, un alumno entienda la diferencia bien entre que lo que oye es tímbrico o lo que oye es tonal, ¿vale? Todo eso, por ejemplo, ayuda un huevo también para evitar lesiones, ojo, ¿eh? Y luego también el desarrollo, lo que se llama el desarrollo, bueno, que yo llamo desarrollo parcial de escucha reducida. La escucha reducida es un tipo de escucha que clasificó un señor que se llama Pierre Schaeffer, que es un tipo de trabajo que hace que vayas cambiando de planos de escuchas, como que te fijas mucho en el sonido, tanto, que ya solo oyes como la materia pura sin la asociación con el objeto o sin la asociación con la idea, ¿vale? Y ese camino de ida y vuelta es muy interesante porque rompe un poco esas asociaciones estables que siempre establecemos entre oigo esto, pienso en eso, ¿vale? Entonces, son procesos como veis, son procesos de deconstrucción. A lo mejor no buscabais eso. Bueno. Luego, a nivel kinésico, salto, ¿vale? Y os hablo un poco de esto. Eso es lo que propone la profesora de la que os hablaba, Nina San Etchen, que ella dice que para favorecer la escucha del cuerpo, por ejemplo, se lleva a sus alumnos a la piscina. Esto es muy complicado de hacer, lo sé. Pero, ella hace muchas experiencias muy locas que son casi de irse de excursión, todas con sus alumnos, para escuchar a través de diferentes medios, para romper un poco esa jerarquía, ¿vale? Que hace que el oído sea el gran y omnipotente controlador del sonido. Y la voz como acción, que también es muy interesante, que es que por ejemplo, ella estudia cuando hago un sonido, hago un gesto, ¿vale? Que se transmite de aquí a todo el cuerpo. Entonces, estudia la forma en la que ese gesto repercute en todo el cuerpo, clasifica esos movimientos del cuerpo y luego, en vez de hacer primero sonido y luego dejar que el sonido repercuta, hace el movimiento y de ahí el sonido. Y a veces sale lo que había salido en su día o sale otra cosa. Y genera partituras sonoras a través de improvisaciones desde el cuerpo. Una cosa muy loca, muy interesante de ver. Pero, ¿qué dices? ¿Con eso vamos a solucionar el verso en el clásico? No lo sé. Pero saldrán cosas nuevas, qué sé yo. Bueno, entonces, otra cosa, exploración del sonido. Esto me lo salto, ¿vale? Porque parte de trabajar con desarrollar más la consciencia corporal, y aquí añado unos ojos a cuestiones que tienen que ver con diversidad, sobre todo de género, pero no me voy a meter ahí porque es muy largo. Exploración de los mecanismos vocales a través de la improvisación consciente, y cuando hablo de consciencia hablo de esa consciencia más parecida a la que favorece el yoga, que es un tipo de consciencia que también se favorece cuando se entrena aquí, obviamente. Y la consideración de imaginarios y realidades diversas, que implica pues eso, ampliar el espectro de referencias. Yo no, igual que os decía que Nina San Etchen dice no modelos vocales, yo creo que los modelos están bien si uno los entiende de forma flexible. Yo creo que lo que hay que hacer es visibilizar más tipos de voz, más tipos de trabajos de voz. Eso es lo que hay que hacer, añadir diversidad, es decir, no tenemos estos 3 referentes, tenemos estos 150.000 y añadimos más y más y más y más, porque vosotros cuanto más espectro tengáis, mejor para poder imaginaros, porque al final somos creativos y evidentemente no vais a exactamente nunca hacer nada, no se puede repetir nada de la misma manera nunca. Y ya, acabo. Y este es mi gran melón y lo voy a soltar así como una bomba, ¡paca! Y no lo voy a explicar, que es que yo pienso que la tecnología, o sea, que todo el trabajo que se hace de edición debería ser incluido como una técnica vocal más, como uno de los grandes cuerpos de técnica vocal, ¿no? Está la técnica vocal lírica, las técnicas vocales modernas, dentro de esas técnicas vocales extendidas,
y yo creo que la edición, el trabajo con tecnología debería de considerarse dentro del corpus de técnicas vocales y debería desarrollarse un trabajo de conciencia ¿no? que implique también la externalización de la voz. Porque convivimos constantemente con que yo grabo un audio y mi voz está aquí, ya no está aquí, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, melón, vaca, ya, fin. Ahora tenemos que programar un curso para que hagamos esta idea de expandir la conciencia del cuerpo a través de la tecnología, que se puede hacer de forma barata. Porque como mi intento siempre era que fuera accesible todo e inclusivo y todo, pues eso quiere decir que he investigado, o sea, una de las cosas que he investigado es cómo hacer esto sin tener un recojo estudio de voz, de audio increíble para poder aplicar todas estas cosas. Y muchas gracias por... ¿Hay alguna duda o alguna pregunta que queráis decirle a Irene? Irene, a mí me gustaría que hablaras un poquito solamente acerca de tu experiencia con las voces transgénero y queer en los actores y los cantantes, como estas nuevas realidades de voces, que siempre hablamos de voces naturales, voces implícitas al cuerpo, voces que como lugar de identidad, pero ¿cómo pasas, cómo es ese trabajo por esas nuevas diversidades de voces y cómo están encajando o encajan en esta estructura de la que venimos y que está en una modificación, una transición, ¿no? hacia... Pues mira, lo voy a aterrizar además, a ver, dentro de lo que os contaba de los dilemas, no, por ejemplo, yo en TAI, yo tengo varios alumnos que son hombres trans, ¿vale? 2 de los cuales, por ejemplo, están en proceso, o sea, en proceso de hormonación. Entonces, yo establezco para todos, todas, todes, ¿vale? Bueno, aparte, muchas cosas a nivel terminológico y de comunicación. Una de las cosas que hago desde el principio del curso es decirles que por favor todos que quien quiera me escriba un email y me explique cómo desea que le llame, cómo necesita que me refiera a él, ella, lo que sea, ¿vale? Y ese es como un punto de partida súper importante y que ya empieza a generar un ambiente en la clase, o sea, lo que se llama, lo que se entiende dentro de estos ámbitos también como un espacio seguro, ¿vale? Entonces esto es muy importante y lo digo además cuando presento el programa, que para mí eso es muy importante, que siempre que todo el mundo tiene un espacio al final de la clase para dirigirse a mí, para explicarme procesos, que cuanto más sepa yo, mejor les puedo ayudar, pero que no están obligados a compartir nada en absoluto conmigo, que yo entiendo que ningún alumno, o sea, que yo les abro la puerta a que verbalicen, y si no quieren verbalizar, pues que no lo verbalicen, pero que comuniquen cuando, por ejemplo, si yo les propongo un ejercicio, pues que o lo paren de hacer o que me expliquen si sí o si no lo quieren hacer. Normalmente todo el mundo se acaba comunicando contigo de alguna forma, me mandan un email o algo, de alguna forma se comunican conmigo. Entonces, claro, yo voy teniendo en cuenta estas realidades. Por ejemplo, una realidad compleja en los hombres trans, por ejemplo, los binders, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que un binder es una constricción a nivel respiratorio, pero al mismo tiempo forzar o pedir que una persona se quite un compresor puede ser muchísimo más perjudicial que ponerla. Entonces, yo nunca, jamás lo sugiero, pero siempre explico lo que implica y ya está. En plan, esto va a ser problemático aquí, aquí y aquí. Tú decides lo que quieras hacer y si no te lo quitas, haríamos esta y esta adaptación, ¿vale? Las adaptaciones que suelo hacer, claro, es que tienen que hacer el triple de trabajo intercostal, ¿vale? De apertura, o sea, ya aterrizando las cosas técnicas puras.
Y luego, por ejemplo, un refuerzo súper extra de trabajo de suelo pélvico. Luego un problema, por ejemplo, digo como dificultad técnica, no es un problema, es que yo a todo el mundo trato de, todos los ejercicios los planteo exactamente igual y siempre problematizo todas las cosas que tienen que ver con no acceso a un sonido por cuestiones, por ejemplo, siempre explico, vamos a hacer estos trabajos que pretenden una extensión de la voz, ¿vale? Por ejemplo, entonces, sirenas o trabajos de extensión de la voz a través de resonadores, y yo explico cuáles son los objetivos. Por ejemplo, el compartir los objetivos pedagógicos muchas veces hacen que se liberen un poco las connotaciones, porque si no, yo hago que una persona suba a un agudo que podría, pero le resulta incómodo, si tiene que ver con un trabajo técnico o si tiene un objetivo que no tiene nada que ver con nada identitario, puede ser que transite hacia eso súper tranquilamente, que es el caso, por ejemplo, uno de los chicos con los que he estado trabajando este año tenía dificultades de acceso al mecanismo 2 y por lo tanto a la zona de cabeza y más allá, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa que yo he desterrado completamente es hablar de falsete sin contextualizar esa palabra, por ejemplo, ¿vale? Porque es un término que está súper connotado. Entonces, porque hay mucha gente que lo usa, no es porque lo use yo, es que hay mucha gente que lo usa y me dice, pero es que eso es falsete, y digo, bueno, claro, y cuando me dicen eso me lo dicen porque dicen, es que esa voz no es mía, ¿no? O sea, quiero decir, me han dicho que no entre ahí, por eso no lo hago. ¿Quieres que haga eso? Me dicen, ¿quieres que haga falsete? Digo, bueno, yo quiero que subas ahí, es como el terrado de tu casa, y, o sea, me gustaría, si tú quieres, que subir ahí, pero ten en cuenta que es una voz que emites tú y en tanto que es tuya, es tuya. Es decir, todas las voces son tuyas. Es que esa idea, por ejemplo, suele ser una idea que yo intento incluir en primero, que es la de no hay una voz, nunca es una. La voz es muchas, ¿no? Entonces hago cosas tipo estas. Claro, tienen muchas bueno, pues puedo contar todo el proceso con todo, pero no sé si esto como más o menos, o sea, cosas que tienen que ver con lo terminológico, cosas que tienen que ver con la interacción, y luego, por supuesto, siempre sí, pedirles permiso cuando les voy a tocar, ¿vale? No a estas personas, o sea, no a una persona, o sea, no solo, en plan, la gente trans, perdona, puedo tocar la gente cis, pues toco. No, yo pido permiso a todo el mundo, ¿vale? Antes no lo hacía, ahora sí. Después de mis investigaciones. Entonces es muy fácil, es muy rápido, luego es verdad que ya te dan permiso el día 1, el día 2, el día 3 y ya pues el día 17 no lo pides porque ya me lo han dado, ¿vale? Y aparte también se establece la confianza, pues un poco como en dinámicas incluidas dentro de estos espectros, de que hay palabras, eso también es otra cosa, establecer palabras o cosas o sea, mecanismos de salida, palabras o gestos para que yo entienda que hay algo que les está bloqueando y entonces ya está, dejas pasar, o sea, pares el ejercicio o lo que sea. Eso funciona. Eso viene, voy a decirlo, pero creo que lo entendáis tal, eso viene del mundo del BDSM, por ejemplo, ¿vale? Que son prácticas que se hacen muchas veces en ámbitos queer y que precisamente lo que favorecen es que se haga lo que se haga de forma con consentimiento, ¿vale? También, evidentemente, no viene solo del BDSM, viene también del feminismo y muchas otras corrientes, pero bueno, hay que cogerlas, es que se puede coger cosas de todos lados, ¿vale? Por ejemplo, del BDSM se puede coger esto, súper útil, ¿vale? En plan, una palabra de salida y muy fácil, ¿vale? Y esto les da, sobre todo es que al final lo que hay que hacer con todo este personal es generar un espacio seguro, sobre todo. Ya. ¿Queréis saber más cosas? Puedo estar 8 horas hablando. Muchas gracias. Nada, a vosotros.